Esto es un escándalo. ¿Recuerdan lo del tren interoceánico y los muertos que dejó la negligencia en la construcción por parte de López Obrador y su hijo Bobby? Bueno, pues ha sido de verdad cínico, como lo de la línea 12. Lo resolvieron con dinero callando a la gente y ocultándonos la verdad. Lo raro fue, hace unos días, Claudia Sheinbaum confesó en la mañanera que le van a hacer una gran inversión. De verdad que yo no sé, yo no entiendo si Claudia Sheinbaum no razona lo que va a decir, le pasan esas tarjetas a propósito para que siga cometiendo errores. Pero a ver, se la pasaron argumentando que el tren interoceánico estaba bien, porque apenas llegó Ernestina Godoy y dijo que el tren estaba bien. Luego la Secretaría de Marina salió a decir que el tren estaba bien. Y cuando digo estaba bien es porque antes el expediente de la propia Fiscalía General de la República decía exactamente todas las fallas del tren. El expediente lo leyó Loret, lo tiene como una exclusiva y ahí decía perfectamente todo lo que falló del tren, inclusive que ese día no hicieron una inspección. Pero, insisto, apenas se va Gertz Manero y llega Ernestina y Ernestina dice que no. Y luego, insisto, las Fuerzas Armadas dijeron que no. Y a ver, ellos mismos estaban atacando su propio expediente, porque digo, la fiscalía ya había cantado una investigación. Bueno, total hicieron lo que hacen los gobiernos corruptos, agarrar chivos expiatorios, los metieron a la cárcel, pero el sindicato de ferrocarrileros se levantó y comenzó a presionar. Y ahí fue cuando ya el gobierno dijo, nos vamos a meter en una bronca. Y resolvieron que como ya se les había pagado a los deudos, pues entonces ya no había delito y les otorgaron los perdones. Y liberaron al personal. Pero la verdad es que fue por la presión del sindicato ferrocarrilero. El tren interoceánico entonces se ha mantenido cerrado, solamente funciona como tren de carga, pero está cerrado a pasajeros. Insisto, lo extraño fue que Claudia Sheinbaum saliera en un desliz, en una de esas mañanas que siempre la caga, a confesar que le iban a invertir una fuerte cantidad para reparar varios tramos, incluyendo ese. Ella lo dijo, incluyendo el tramo donde se volteó, porque las curvas estaban muy pronunciadas. Miren, esos argumentos de Claudia Sheinbaum también nos quieren ver la cara de idiotas. Porque el tren ha funcionado 100 años. Esto es importante porque de verdad en la 4T les encanta manipular la versión oficial. El tren ha funcionado 100 años y no tuvo un descarrilamiento como tal. El tren lo hizo Porfirio Díaz. El trazo ferroviario del tren interoceánico lo hizo Porfirio Díaz y desde entonces funciona. De hecho, ya les he contado aquí, es la bestia. El tren sale en Ixtepec, bueno, toman el primer tramo porque la bestia es una serie de trenes, no es uno solo. El primer tramo es desde Guatemala hasta Oaxaca, en tren, bueno, desde Chiapas con la frontera de Guatemala hasta Oaxaca, hasta Ciudad Ixtepec, en tren. Luego ahí en Ciudad Ixtepec se bajan, pues un cambio de rutas, y de ahí salen los trenes hacia el norte. Primero hacia el centro y luego hacia el norte. El tren que sale de Ixtepec va por toda esta ruta que hizo Porfirio Díaz interoceánica, va de Oaxaca a Veracruz y de ahí agarra hacia el norte, bueno, hacia el centro de México porque va a Ecatepec, a Tlalnepantla, perdón. Y luego ya de ahí salen hacia el norte en dos rutas.
Todos los migrantes agarraban 2 trenes ya para decidir camino largo o camino corto. El camino largo es más peligroso, se enfrentan a temperaturas extremas. El camino corto era más fácil hasta que los Zetas comenzaron a secuestrar a los migrantes. Pobre gente. Pero el tren ha funcionado. ¿Cuál es el tema? Que cuando López Obrador dice que va a retomar el tren que siempre ha existido, lo que hicieron fue cambiar vías. Vías sobre el trazo que ya existe. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, ¿cuál es el resultado del expediente que leyó Loret? Que las vías resultaron ser más delgadas de lo normal. Que las llantas de los trenes que compraron, por cierto, viejos, son trenes que no embonan bien en las vías, porque las vías tienen por milímetros, son más delgadas de lo normal. Y las ruedas del tren no embonan bien, insisto. Esto es muy importante porque el tren funciona bajo un cierto ángulo y presión para mantenerse en las vías. Tantito le muevas los ángulos y ya valió madre, y más con el grosor de la vía. López Obrador cambió porque su hijo estaba a cargo y su hijo con empresas de amigos hicieron los cambios de las vías, pensaron que reducir milímetros no iba a tener afectaciones, redujeron milímetros y lo primero que ocurrió, y segundo, el tipo de balasto que ocuparon es chafa. Muchos tramos son grava pintada, es en serio. Y entonces pues se les hizo fácil cambiar los materiales. Y un tren que duró 100 años, porque antes sí lo hicieron con las medidas reglamentarias, con el balasto reglamentario, insisto, duró 100 años, hoy no les duró ni 2 años por meter materiales chafas. ¿Dónde dice eso? En el expediente que leyó Loret. Entonces, cuando Claudia Sheinbaum sale en una mañanera y dice, vamos a hacer una gran inversión y vamos a cambiar los tramos, nos está mintiendo. Y por eso estoy haciendo este podcast, porque se publicó ayer. ¿Cuánto dinero van a gastar? Solamente en el estudio y en el certificado. A ver, no en el cambio de vías. El puro estudio que mandó a hacer Claudia Sheinbaum, el estudio y que le entreguen un certificado, va a costar 65.6 millones de pesos. El puro estudio. Oigan, ese tren lo único que recaudó fue 15 millones de pesos durante toda su operación. 4 veces el costo de hacer un estudio, 65.6 millones, publicó estos datos el periódico Reforma. Y tengo mis dudas porque a mí se me hace que lo que están haciendo es triangulando ese dinero. Pero bueno, ya lo platicaremos ahorita en el podcast. ¿Qué está haciendo realmente Claudia Sheinbaum? No está cambiando trazos. Cambiar trazos significa casi hacer una nueva vía. Romper cerros, hacer taludes. Bueno, una inversión brutal que no tiene el dinero para eso. ¿Qué está haciendo Claudia Sheinbaum? Está reparando los tramos que están identificando con más riesgo. Por ejemplo, donde se descarriló el tren interoceánico, los rieles estaban podridos, de madera, nunca los cambiaron. Bueno, ahorita, y yo soy de Oaxaca y he platicado con mis paisanos, ahorita caminas ahí y los rieles ya son de concreto. O sea, los cambiaron. Y se ve que cambiaron las vías, se ve que están poniendo los calibres que son los reglamentarios. Pero lo están haciendo nada más en los tramos más de más riesgo. No crean que en toda la vía, en los tramos rectos no están haciendo cambios, no están haciendo nada. Claudia está reparando lo que ya pagamos nosotros porque lo hicieran.
¿Para qué? Para que no culpen a los hijos de López Obrador. Prefiere agarrar dinero de nosotros para reparar lo que deberían de estar reponiendo las empresas que hicieron eso. El gobierno federal fue el que pagó los daños en lugar de las empresas. Pero ahí les va lo más interesante. El gobierno va a gastar un 65.6 millones para que una empresa revise todo y al final le entregue un certificado. ¿Por qué cuesta tan cara? Pues porque la empresa va a revisar hasta que terminen de hacer las composturas. O sea, no van a hacer un dictamen de cómo encontraron las vías, de las fallas que hayan encontrado, de la mala ejecución de obra. No van a encontrar un dictamen de esos. Van a encontrar un dictamen donde va a decir que el tren interoceánico está bien hecho y que es apto para los pasajeros. Acuérdense, aquí lo escucharon, ¿eh? Y eso le va a costar al gobierno 65.6 millones de pesos. Eso es no tener ni tantita madre. Bueno, al menos van a reparar los tramos de más riesgo. Al menos. Pero aún así sigue siendo un tren que se construyó bajo los criterios de obra de López Obrador y de sus hijos. Y ya hemos visto cómo están todas las obras del sexenio pasado. Y seguirá siendo un riesgo para la gente. Definitivamente. Yo quería subirme a ese tren. De verdad, les estoy sincero. Yo me iba a subir a ese tren, de hecho, en esa temporada. Bendito sea que no lo hice. En fin, regreso y les leo los datos de la empresa porque de verdad no tienen ni tantita madre. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Pásenle, pónganse cómodos. Vamos primero a recordar lo que hace unos días Claudia Sheinbaum dijo en la mañanera, porque de verdad hay que escucharla para ahora entender lo que dijo, lo que se publica en el Reforma sobre esta inversión que van a hacer del tren. El interoceánico está funcionando. Espérenme, porque tengo aquí... Me choca el Facebook, la verdad. Odio el Facebook. Es en serio. No me gusta el Facebook. Es muy complejo, muy complicado. Espérenme, déjenme acomodar. Ya estaba el video puesto y ya me movió todo. Así como mi gato. Espérenme. Ahí está. De verdad odio Facebook. No, el sonido... El interoceánico está funcionando para carga. Por seguridad en este momento no está funcionando para pasajeros. Vamos a hacer una inversión muy importante para cambiar el trazo, sobre todo en la zona de curvas, las curvas más pronunciadas que están ya llegando hacia Salina Cruz. Esta semana o la próxima entrega la empresa TÜV sus recomendaciones para la seguridad del uso del tren para pasajeros. Una vez que entreguen estas recomendaciones, inician todos los trabajos, tanto de mejora operativa, si es necesario también de alguna rehabilitación de algunos tramos del interoceánico. Pero vamos a iniciar ya muy pronto un nuevo trazo en la parte sur que permite evitar una zona que se llama las Orejas de Conejo, y justo donde fue el accidente del interoceánico, para evitar estas curvas pronunciadas y darle mayor seguridad. ¿Y por qué no se le descarriló a Porfirio Díaz el tren? O sea, insisto, ¿por qué a Porfirio Díaz en 100 años no se le descarrilaron ahí en Los Conejos?
Pues porque la hicieron bien, porque no metieron calidades chafas, porque no se robaron el dinero de las vías y las hicieron más delgadas, porque no compraron trenes que ya están descontinuados en Inglaterra. Esa es la razón. Bueno, les leo la nota. El gobierno gastará 65.6 millones de pesos en revisar la línea Z del interoceánico tras el descarrilamiento. Es el dictamen del que ella hablaba. De acuerdo con Reforma, la inspección de las vías y una certificación internacional fueron contratadas después del accidente ocurrido en diciembre pasado, en el que murieron 14 personas. El gobierno federal destinará 65.6 millones de pesos a una inspección visual, o sea, por ir a revisar, y una certificación internacional de la línea Z del tren interoceánico. La famosa, bueno, que dejó 14 fallecidos. De acuerdo con Reforma, el gasto previsto equivale a más de 4 veces los ingresos obtenidos por la venta de boletos de pasajeros en esa ruta durante el 2025, cuando la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec reportó ingresos por 15.1 millones de pesos. Ganaron 15 millones de pesos y se van a gastar 65 en una revisión visual. Inspecciones de más de 44 millones y la pura certificación vale 21 millones de pesos. Según la información publicada por el medio, por Reforma, la empresa Dozer, que es la que menciona Claudia en su confesión, Dozer Construcción y Asesoría recibió mediante adjudicación directa, un contrato por 44.6 millones de pesos para inspeccionar los 313.6 kilómetros entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Lo raro es que cuando avisaron, o bueno, mencionaron que iban a contratar a esta empresa, o que ya habían contratado a esta empresa, dijeron que era una empresa extranjera. Esto es lo raro. Y hoy Dozer Construcciones y Asesoría es mexicana. Lo que es obvio es que alguien está subcontratando. Alguien en México prestó su nombre y contrataron ellos a una empresa de fuera. ¿Cuánto va a cobrar la empresa de fuera? No lo sabemos, porque el que le va a pagar es esta empresa mexicana. ¿Cuánto dinero se quedaron? Tampoco lo sabemos. ¿Ocuparon parte de ese dinero para reparar lo que Claudia Sheinbaum necesita reparar? Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que estuvieron triangulando el dinero para ir a reparar los tramos que Andrés Manuel dejó mal. La revisión contempla recorridos a pie a lo largo de toda la ruta para identificar las condiciones físico-mecánicas de la infraestructura y registrar el estado actual de los componentes, sistemas y subsistemas de la vía. A la inspección se agrega una certificación internacional ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum después del accidente ferroviario. Dicha certificación fue asignada a la firma TÜV Rheinland y tendrá un costo de 21 millones de pesos. Esa sí es extranjera, nada más la pura certificadora. Pero ¿cuándo van a meter a la certificadora? Cuando hagan las composturas. O sea, no van a meter a la certificadora ahorita. O sea, es que ahorita deberíamos de saber todos los mexicanos el estado de esa empresa, de esas vías. Y eso no lo van a permitir. Le van a hacer todos los arreglos que ocupen hacer, que seguramente para eso son los 45 millones que se van a joder. Y ya le van a pagar a la certificadora cuando venga y ellos ya hayan hecho los cambios que consideran que son los más urgentes, que es muy obvio. Donde están podridos los durmientes te das cuenta que no cambiaron nada. Bueno, ¿qué pasó en el tren interoceánico? La inspección realizada, pese a que la Fiscalía General de la República determinó oficialmente que el descarrilamiento no fue provocado por fallas de la infraestructura ferroviaria. De acuerdo con investigaciones, el accidente ocurrió el 28 de diciembre. Oigan, esto es muy importante.
Cuando digo la Fiscalía General determinó que no fue por causas, es la Fiscalía de Ernestina Godoy. Esto es muy importante. La Fiscalía determinó que no se debió a fallas técnicas ni de la construcción, pero fue la Fiscalía de Ernestina Godoy, porque la Fiscalía de Andrés Manuel, o mejor dicho, la Fiscalía de Gers Manero, fue la que sí determinó que se debió a eso. Voy a ir rápido antes de que se me acabe el tiempo para recordar un video con una exclusiva de la que nos enteramos todos y cómo fue que ahí se narra perfectamente que sí la Fiscalía encontró anomalías en cuestiones técnicas. Este es el expediente de la investigación de la Fiscalía General de la República sobre el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 14 personas muertas. Lo que dice aquí, lo que investigó la propia Fiscalía General de la República, contrasta con lo que ayer dio a conocer su titular, la fiscal Ernestina Godoy. Ella dijo que la tragedia fue por exceso de velocidad y que todo fue culpa del maquinista, del conductor y del despachador. Los de hasta abajo, pues. Y ya. Pero su propia investigación señala que no había velocímetro en el puesto del conductor, que no había equipo contra incendios en el tren, que no servía un radio porque no es compatible, que no servían las cámaras porque no tenían el software adecuado. Todos estos datos que están en este expediente despiertan una pregunta central. ¿Tenían el maquinista, el conductor y el despachador las condiciones, las herramientas necesarias para operar el tren de forma segura para los pasajeros? ¿Son realmente ellos los únicos responsables? ¿O hay algo mucho más grande y mucho más arriba? Porque no hay que olvidar una cosa central. Con tal de ahorrarse dinero y con tal de apresurar la inauguración, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que en este tren interoceánico no hubiera vagones nuevos y no hubiera vías nuevas. Que se compraran trenes de segunda mano y que se reutilizaran las vías viejas. Y hoy nos enteramos que según la propia investigación del gobierno, el conductor no tenía velocímetro, no había equipo antiincendios, no servía un radio, no servían las cámaras. ¿Esto no es relevante? ¿Por qué nada de esto lo dijo la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy? La Fiscalía General de la República sostiene que el descarrilamiento del tren interoceánico ocurrido hace un mes en Oaxaca y que dejó 14 personas muertas se debió al exceso de velocidad, que quienes lo manejaban iban muy rápido. Pero vamos documento por documento. La propia orden de aprehensión contra el conductor, el maquinista y el despachador que tenemos aquí dice que el puesto de conductor de la locomotora carecía de velocímetro. Lo dice aquí en la página 86 de la orden de aprehensión a la que Latinos tuvo acceso. Dice que José Manuel Gaitán, mayordomo de locomotoras del ferrocarril interoceánico, explicó a la Fiscalía General de la República que debido al tipo de locomotora, el conductor no cuenta con un velocímetro en su tablero, por lo que no es posible saber si el maquinista va a exceso de velocidad. Sin embargo, el conductor sí está obligado a supervisar la velocidad en la que va el maquinista, observando el velocímetro del maquinista, y tiene la facultad de expresarle al maquinista que regule su velocidad de acuerdo a las precauciones de velocidad emitidas por el despacho. O sea, que el conductor no tiene velocímetro, pero bueno, pues que cheque otro, ¿no? Eso no es todo. En esta misma página 86 del expediente, el testimonio señala que la locomotora cuenta con un radio de comunicación, el cual no está habilitado porque no es compatible para la comunicación. Y cámaras de vigilancia que no están habilitadas, toda vez que no se cuenta con el software para su funcionamiento. Me voy a la página 57, esta otra, del expediente de la Fiscalía General de la República. Señala que la inspección semestral realizada a la locomotora en abril de 2025 no tiene sistema contra incendios.
Aquí viene. No olvide usted que el Interoceánico opera con trenes usados, comprados a Estados Unidos y Gran Bretaña, algunos con casi 50 años de antigüedad, además de algunos vagones que el gobierno de Puebla compró hace 10 años. Tampoco olvidemos que tras el descarrilamiento, pasajeros grabaron con su teléfono que antes del tramo donde ocurrió la volcadura, los durmientes estaban nuevos, pero que solo unos metros más adelante los durmientes estaban hechos de madera vieja, podrida, justo a lo largo de las vías en la curva donde sucedió el descarrilamiento. Me voy a la página 89 del expediente. Párrafo segundo. Dice que Juan Carlos Ojeda, el garrotero de la locomotora, que forma parte de la tripulación, declaró ante la Fiscalía General de la República que el recorrido del tren el día de la tragedia era una velocidad normal a los anteriores viajes, ya que, como he referido, desde el 2019 he sido parte de la tripulación del tren. O sea, un hombre que se subió a ese tren durante 6 años le dice al Ministerio Público, oiga, pues a esa velocidad siempre íbamos. O sea que aún dando por buena la versión oficial de la Fiscalía, de que todo fue culpa del exceso de velocidad, nadie se dio cuenta en tanto tiempo, en tantos viajes, que iban rápido, que no respetaban los límites. No lo detectó ningún aparato, no lo detectó ninguna persona, nadie hizo nada. O como siempre, estamos frente a un caso en donde el gobierno busca que el hilo se rompa por lo más delgado. No importa que las vías sean viejas, no importa que los trenes sean viejísimos, no importa que los amigos de los hijos de López Obrador hayan confesado que hicieron negocio suministrando materiales de baja calidad. No importa que alguien haya permitido que los choferes fueran a exceso de velocidad 1 hora entera, justo antes de la tragedia, o que llevaran años yendo a exceso de velocidad. No importa que nadie haya revisado que el conductor y el maquinista no tuvieran licencia desde hace años. No importa que no servía el velocímetro del conductor. No importa que el radio no fuera compatible. No importa que las cámaras no funcionaran porque no tenían software. No importa que no hubiera equipo contra incendios. ¿Quiénes van a cargar la culpa? Los de hasta abajo. Los del último eslabón de la cadena de mando. Porque la cadena de mando empezaba con López Obrador. Seguía con su hijo como supervisor del tren, aun cuando el hijo no tenía ninguna experiencia ferroviaria. Y bajaba por los altos mandos de la Marina que hizo el tren, los empresarios consentidos del régimen, contratistas y proveedores como los amigos de Andy y Bobby López Beltrán, ingenieros y así, hasta llegar al despachador, al conductor y al maquinista. Contra ellos fue la orden de aprehensión, contra los de hasta abajo. Ya vimos. Cuando el gobierno del pueblo se equivoca, el que lo paga es el pueblo, no es el gobierno. Oh, qué fuerte. Por eso escogí ese video. Y yo pregunto, la certificación que nos va a costar a los mexicanos 21 millones de pesos, ¿va a verificar todas estas anomalías que está en el propio expediente de la Fiscalía General de la República? Mire, tápese los oídos lo que voy a decir, pero no lo tengo que decir porque soy muy majadero. Pero nos quieren ver la cara de pendejos, esa es la verdad, ¿verdad? Qué coraje. Qué coraje. Todo para encubrir a Bobby, al hijo de López Obrador. Así de sencillo. Ese es el objetivo. Gástese lo que se gaste, hágase lo que se tenga que gastar, mete al bote al que tengas de meter. Haz de nuevo el tren si lo tienes que hacer. Pero Bobby no puede ser tocado. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comenta el video, dele like o dislike. Nos vemos en un siguiente podcast.